Bien, bueno, vamos a introducirnos un poquito ahora en los temas, en los lineamientos, en los ejes de campaña, si se quiere decir, y sobre todo de gobierno, ¿no? Algunos de ellos ya hablaste, turismo, educación. Hablemos un poquito de empleo. ¿Cuál es? Que también un poquito comentaste al respecto, pero ¿cuál es en síntesis tu análisis actual del empleo en Gobernador Costa y las propuestas o la forma de potenciar en este caso eso a futuro? Bueno, eso es un trabajo en realidad muy finito, ¿no? Muy fino. Ok, En el sentido de que no se puede hablar de empleo sin producción. ok. Son dos cosas Claro, o no se totalmente podría ligadas. hablar de empleo sin educación o de formación. El empleo es a lo que nosotros apuntamos y lo dividimos casi en dos o en tres tipos de empleo. Ok, Tenemos un empleo que es el empleo, digamos, que conocemos todos, que forma parte del recambio o de trabajar o de potenciar a aquellos que están en las áreas del Estado, por ejemplo. empleo público, El digamos. empleo Ok, público. Entendemos que hay que potenciarlo ese empleo, ¿no? Porque nosotros vemos muchas áreas que están, en algunos casos, son planta permanente de las instituciones, otros son contratados, otros están con becas, pero falta la capacitación permanente. Porque eso le da, lo dignifica aún más eh, y dándole oportunidad para llegar en categorías más importantes. O sea, desde el punto de vista que nosotros manejamos, sería una equivocación, algo muy erróneo, que alguien acceda a diferentes categorías simplemente por la cantidad de años que está trabajando. Nosotros queremos agregarle valor a eso que está haciendo. ¿Quién no quiere que un empleado, sea de la institución que sea, nos atienda bien, nos guíe de la mejor manera, podamos acceder a información que el común de la gente no tiene? La atención con el público, con la gente, tiene que mejorar. Eso cambia el humor de la sociedad, porque todo el mundo está esperando de ese empleado o de ese tipo de empleo al cual accedieron que esté bien hecho. Siempre venimos casi diría yo, despotricando, no con todos, ojo, no con todos, sino con, en ciertos aspectos, con por ahí gente que no está acostumbrada a ese tipo de trabajo, porque accedió por alguna razón especial y directamente comenzó a trabajar con dos o tres consignas, ¿no? que le van bajando. El empleo público tiene que ser capacitado. Y estoy hablando no solo de un trabajo municipal, sino de un trabajo de todas las instituciones. claro, por supuesto. ¿No es cierto? ¿Quién no quiere ir a una escuela y que sea bien atendido? A un hospital y que sea bien atendido, ¿no es cierto? Que haya reglas claras de juego en lo que se refiere a la población infantil, a la población de jóvenes, adolescentes y jóvenes, adultas, y sobre todo del adulto mayor, ¿no? Tenemos algunas cuestiones muy claras, ¿viste? Con respecto al adulto mayor, vuelvo a insistir, hay que potenciarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, algunas cosas hay, evidentemente. Hay un club de día donde las personas mayores van y son atendidas. Pero también sabemos, estamos en conocimiento de que hay muchas personas mayores que son distintas, que necesariamente necesitan una atención permanente. Entonces estaríamos hablando de otro tipo de institución a crear. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas con ciertos problemas físicos o discapacidades o, o cuestiones de enfermedades que necesitan esa atención permanente y que quizás en las casas, en sus propias viviendas, son muy difíciles de poder trabajarlas con las trabajadoras sociales. Entonces estamos hablando de la creación de otro tipo de institución como hay en muchas partes del país. Atender bien a ese segmento, a ese sector. Después estaríamos hablando del empleo de los emprendedores, el empleo privado, o también puede ser semipúblico o semiprivado, que interviene
de alguna manera, el Estado local en este caso, para acompañar a los emprendedores. Yo he visto algo muy particular y esto lo digo como anécdota, o por lo menos vos me preguntaste por qué accediste a querer trabajar en esto o a ser candidato. Hemos visto durante muchos años en la parte de las pymes y de los emprendedores, bueno, que hay algún tipo de proyecto, hay algún tipo de idea, se consigue mediante gestiones algún subsidio para encarar ese proyecto, pero en estos 36 años creo que la mayoría pude ver cómo se accedieron a esos subsidios para emprender y al poco tiempo se cayó, desapareció, no prosperó. Y esto es muy lógico, porque nosotros creemos que tiene que haber un equipo, no una persona. Producción no es cualquier cosa. Un equipo de personas preparadas y capacitadas para acompañar a ese emprendedor a que su proyecto y su propuesta pueda remontar vuelo y que se transforme realmente en una pyme, que a su vez da trabajo también, da otro tipo de empleo. Pero hay que acompañarlos. Claro. Si uno le larga la mano, ese emprendedor, por falta de gestión o por falta de algún conocimiento o por falta de ubicación de sus productos, se cae, porque vemos la economía, cómo funciona, y si el Estado no está preparado para acompañar a un emprendimiento, entonces es muy complicado que los pymes florezcan. Entonces, de esa manera, ¿qué estamos diciendo? Que los municipios no son una bolsa de trabajo. O sea, el municipio no está para dar trabajo. El municipio brinda un servicio en diferentes áreas, pero no es para seguir tomando y tomando y tomando y tomando personas, porque no es una bolsa de trabajo. Y por otro lado, pensamos que qué poco dignificante que es para un joven, un adulto o alguien profesional y tenga que lamentablemente ingresar a un municipio porque no tiene, digamos, otra fuente de trabajo, donde, lógicamente, su sueldo, toda la capacidad que tiene para crecer, son coartadas. O sea, son coartadas porque, vuelvo a insistir, el municipio no está para ese tipo de cosas. Y no podría. No hay municipio que aguante siendo una bolsa de trabajo. Claro. Lo que sí tiene que ser es el motor, el impulsor, para que al privado o al semi-privado o al semi-público le vaya bien. No soltarle la mano. Es como decir, yo voy a remontar un barrilete y cuando llegó a determinada altura lo suelto porque creo que ya remontó y se viene abajo. No, remontar ese barrilete significa cuando el barrilete está arriba y ya ese barrilete puede estar pasándose de mano en mano y no se va a caer porque está muy arriba. Quiere decir que lo acompañamos en toda su trayectoria. Y con eso estamos solucionando un empleo que es muy importante y que sería un motor impulsor para el pueblo terriblemente. Y el tercer empleo es el que tiene que ver con el empleo rural. Este empleo que en los últimos años está en decadencia. Cualquier estanciero permanentemente nos están indicando, primero, las pocas ganas de. O sea, no se encuentra gente para trabajar en la zona rural. Segundo, si se encuentra alguien para trabajar en la zona rural, vuelvo a insistir con lo mismo, no está capacitado. Y ustedes me dirán, pero si toda la vida en la zona rural se trabajó, no, eso era hace muchos años atrás. Hoy, a ese empleado rural también hay que capacitarlo para que sea capaz de manejar las herramientas hoy tecnológicas que nos da para trabajar en la zona rural. Y su trabajo se torna de otra manera, con otro sueldo, con otros derechos, lógicamente, que le sirvan tanto al empleado rural como al estanciero. Esto tiene que, no es que solo a uno y al otro. No, claro, no. por supuesto. No sería sostenible. Por lo tanto, por lo que ustedes pueden escuchar,
El tema de la capacitación y la educación recorre todos los empleos, absolutamente. Vamos a hacer mucho hincapié en esto, mucho hincapié. Nosotros desde la Escuela Agrotécnica, por ejemplo, habíamos impulsado a los clasificadores de lana. Yo no sé si toda la gente sabe cuánto gana hoy un clasificador de lana por día. Está ganando un importe muy interesante. Y cuanto más se capacite, mejor gana. No solamente para nuestra región, sino trabajando en todos los alrededores. ¿Por qué? Porque en producción ovina, el departamento Tehuelche es el segundo mejor productor, digamos, tanto de carne ovina como en la finura de la lana. El primero, recordemos, que es el departamento Senger. Pero para poder potenciar eso, hay que capacitar permanentemente, permanentemente. ¿Tienen que salir 1000 clasificadores de lana? No. Claro, no. ¿Tienen que salir 1000 abogados? No. ¿Tienen que... No. ¿Por qué? Porque en estas regiones, como no vivimos en ciudades de más de 100.000 o 200.000 habitantes, todo lo que capacitamos, todo lo que formamos, siempre son a término. Y después se deja un tiempo donde se capacita en otra cosa diferente, para que haya siempre un poco de todo. Porque de nada serviría que haya 1000 clasificadores de lana. No, sería, a término significa un grupo que le permita subsistir con lo que gana y con su trabajo. Y lógicamente mejorar. Entonces, creo que queda claro por qué nuestra síntesis de la propuesta es educación, producción, desarrollo y trabajo. Porque evidentemente van de la mano. Claro. No podríamos hacer una sin la otra. Si no, no sería un proyecto. Estaría muy mal decir que al otro día de asumir todo el mundo va a estar trabajando. No, no, no. Es un trabajo. Nunca le vamos a soltar la mano a nadie. Absolutamente. Bueno, estas chicanas, digamos, o estas estrategias que algunos espacios utilizan para decir que se asume fulanito de tal o menganito de tal o qué sé yo, con esta política así, entonces la mayoría va a quedar sin trabajo porque van a poner a otra gente. Nada más equivocado que eso, porque hay algo que uno lo tiene muy arraigado, que es ese trabajo que viene realizando hace 4 años, 8 años o no sé cuánto tiempo, así sean 2 años, esa persona, aunque no esté capacitada, adquirió cierta experiencia. A lo que sí tiene que estar preparada para recibir esa capacitación y poder mejorar en ese labor. Nos parece lo contrario. Lo correcto. ¿Por qué? Porque nadie puede quedar sin trabajo. Detrás de cada persona, sea joven, adulto, hay siempre una familia. Y en este tipo de cosas, como lo dijimos al principio, hay que trabajarlas como una política de Estado. No, hoy va a trabajar fulanito porque entró a este partido. Mañana sale este partido, sale fulanito y el otro pone a otro. Eso no es política de Estado. Ese tipo de políticas no le sirve a nadie. Entonces, esas son las cosas que hay que trabajar mancomunadamente. Porque ese señor, esa señora, esa señorita, que han experimentado esos durante toda su labor, mejorémosle. A ver, ¿cómo se puede pagar mejor una actividad? Cuando esa actividad se hace mucho mejor. Si la actividad se hace de la misma manera y queda en un letargo total, es muy difícil que alguien gane más por lo mismo. Hay que mejorarlo, hay que trabajarlo y tiene que crecer y desarrollarse en eso. Entonces, evidentemente, su sueldo, su salario, también se va a ir viendo incrementado. Y no solamente eso, sino las condiciones de trabajo, que son muy importantes. Así que en este sector de empleo creo que, como se han podido dar cuenta, está sintetizado en esto ¿no? en estas propuestas.